Bien, bueno, muy buenas noches para todos. Me alegra verlos conectados. Entonces, básicamente nos quedarían 3 clases. Listo. La última clase sería el parcial final, viernes 6 de junio. ¿Alguien sabe cuándo está el calendario académico para entregar notas? ¿De qué fecha a qué fecha va el último corte? Pues, profe, según tengo entendido, se supone que el corte va hasta el 7 de junio, que es un sábado. Calendario, ya lo encontré acá. Tu, tu, tu. Ajá, sí, del 30 de mayo al 7 de junio. Doctor, ¿el parcial es el viernes o el jueves?
El jueves sería. El Entonces sería jueves. el 5 de junio. Eso. Ya no veo. Jueves 5 de junio, correcto. Jueves 5 de junio sería el parcial. Listo. Entonces aquí nos quedarían básicamente la clase de hoy y otras dos, y el parcial final sería el 5 de junio, para que lo tengan presente. ¿Listo, mis queridos? Listo, sí, señor. Bien, entonces vimos en la diapositiva anterior cómo se compone toda la rama judicial. Hacemos aquí un pequeño recorderis, todo el tema de la jurisdicción ordinaria, todo el tema de la jurisdicción contencioso administrativa, la jurisdicción constitucional, disciplinaria, Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación y cada una de los órganos que compone cada una de estas que componen la rama judicial. Como vimos, hay tres cortes importantes. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las tres cortes importantes de nuestra nación? La Suprema y la Constitucional y El Consejo de Estado. Correcto. Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia. Y también tenemos la Corte Constitucional. Entonces, ¿cómo se eligen o se dan las formas de elección de los magistrados de la República? Lo encontramos en el artículo 231, 232 de la Constitución. Cuando leemos el artículo 231 de la Constitución, allí podemos encontrar cómo se eligen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. Dice que serán elegidos por la respectiva corporación previa audiencia pública de lista de 10 elegibles enviada por el Consejo Superior de la Judicatura tras una convocatoria pública reglada conforme a la ley. El conjunto de procesos de selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado se atenderá el criterio de equilibrio entre quienes provienen del ejercicio profesional de la rama judicial y de la academia. La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado reglamentan la fórmula de votación y el término en el cual deberán elegir a los magistrados que conforman la respectiva corporación. Entonces, los magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado deben cumplir con el artículo 231. Para ser magistrado, se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, ser abogado, no haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o delitos culposos. Por lo menos haberse desempeñado durante 10 años en cargos de la rama judicial o en el Ministerio Público o haber ejercido con un buen crédito por el mismo tiempo la profesión de abogado o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente. ¿Listo? El artículo 232 nos dice que para ser magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, se requieren de estos 4 requisitos que acabo de señalarles. En el parágrafo nos dice que para ser magistrado de estas corporaciones no será requisito pertenecer a la carrera judicial. Es decir, ser parte de la rama o estar en la rama, estar en alguno de los cargos de la rama judicial no es obligatorio. Cualquier abogado que sea colombiano, que haya cumplido con por lo menos contar con estos, bueno, ojo porque les dije que 10 años, ¿no? Pero eso fue modificado por el Acto Legislativo 02 de 2015 y son ahora 15 años para poder ejercer este cargo en la rama judicial. ¿Listo? Entonces, esos son los requisitos mínimos para lograr ser magistrado de la Corte
Constitucional, la Corte Suprema o el Consejo de Estado. ¿Cuál es el periodo que por el cual debe ser elegido? Entonces lo encontramos en el artículo 233. El artículo 233 nos dice que los magistrados de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia serán elegidos para periodos individuales de 8 años, no prorrogables, no podrán ser reelegidos, no podrán permanecer allí para siempre. Deben tener esa permanencia por 8 años, mientras no se observen mala conducta, donde hayan cumplido satisfactoriamente con cada uno de sus labores o así, obligaciones, y que no hayan cumplido la edad de retiro forzoso. ¿Listo? Entonces, otra vez, periodo y permanencia, 8 años, sin que sean prorrogables, no se puede volver a solicitar ser parte de allí, no pueden ser reelegidos en estos cargos, deben tener buena conducta, un buen rendimiento, cumplir con sus obligaciones y no haber llegado a la edad de retiro forzoso. ¿Listo? Bien. ¿Quién alzó la mano? El que alzó la mano hable. Gracias, doctor. Doctor, ¿más me recuerda la norma donde cambió de 10 a 15 años? Acto Legislativo 02 de 2015. Gracias. Bien. El artículo 239 de la Constitución nos dice que la Corte Constitucional tendrá un número impar de miembros que determine la ley. En su integración se atenderá al criterio de designación de los magistrados. Los magistrados de la Corte Constitucional serán elegidos por el Senado de la República para periodos individuales de 8 años, de sendas ternas que presenta el presidente, la Corte Suprema y el Consejo de Estado. ¿Listo? Entonces, ahí hay una diferencia, que para ser magistrado de la Corte Constitucional serán elegidos por parte del Senado de la República a través de terna entregada por el presidente, por la Corte Suprema de Justicia y por el Consejo de Estado. Ahí es donde se politiza un poco el tema de la elección de los magistrados de la Corte Constitucional como ente rector en materia de protección de todo lo que tiene que ver con la Carta Política. Bien, adicional a eso, nosotros ya vimos y hemos estudiado en todo lo que hemos llevado de este semestre, se han estudiado las 3 ramas del poder público, una parte histórica, cómo se divide, cómo se compuso las 3 ramas del poder público, qué funciones cumple cada una, cómo se estructuró el Estado, y para completar toda esa parte necesitamos también tener claridad sobre ciertos organismos de control diferentes a la rama ejecutiva, a la rama legislativa, a la rama judicial. En su particular debemos conocer estas 4 entidades o 4 órganos de control, como es la Procuraduría, la Contraloría, la Auditoría General de la República y la Defensoría del Pueblo, que son 4 organismos importantes de control que tienen gran diferencia la una con la otra, pero adicional a eso, cuando vemos la Carta Política del año 91, quiso colocar estos organismos de control con el objetivo de poder desarrollar un control en diferentes áreas del Estado que son necesarias que tengan esa distinción de protección y de control. Cuando hablamos de la Procuraduría General de la Nación, pues debemos tener en cuenta que es una entidad del Estado que tiene una misión en la protección de los derechos de las personas de la nación. Ese es el objetivo de la Defensoría, de la Procuraduría de la Nación.
Si lo ligamos entre la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, ambas se pueden denominar, como ustedes lo han escuchado o ya lo conocen, como el Ministerio Público. ¿Listo? Esas dos entidades cumplen con esa misión, cumplen con esa función importante que constituyen el Ministerio Público. A diferencia de la Contraloría General de la República, que tiene unas otras distinciones, hay Contraloría Municipal y Contraloría Departamental. Pero la Contraloría General de la República no es de la nación, sino es de la República, dos cosas completamente diferentes. Vamos a ver cómo es ese concepto de la Contraloría, el trabajo de la Contraloría de la República hace referencia a esa expresión latina que de pronto ustedes han escuchado, que es la res publicae, que no traduce otra cosa que es cosa pública. Y esa distinción de la res publicae hace referencia a lo que se entiende como los bienes públicos o recursos públicos pertenecen a todos. Esa es la labor de la Contraloría, de proteger los bienes o recursos públicos. ¿Listo? Por eso viene de esa acepción latina, la res publicae. ¿Listo? Busca proteger. La Contraloría General de la República es la que tiene esa misión de la protección de los bienes o de los recursos públicos. ¿Listo? La Auditoría General de la República también con una función importante. Ya más adelante vamos a ver a qué hace referencia todo lo que tiene que ver con la auditoría, que pues se escucha mucho generalmente. Escuchamos más hablar de la Procuraduría, Contraloría y la Defensoría del Pueblo como organismos de control. Bien, empezamos entonces con la Procuraduría General de la Nación. Este órgano de control, como se ha denunciado, no hace parte de ninguna de las tres ramas del poder público, no hace parte del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial. Por esa razón se dice que es un órgano autónomo e independiente. La Procuraduría General de la Nación está representada por el Procurador General de la Nación. Pregunta, mis queridos jurisconsultos y futuros colegas, ¿quién elige al Procurador General de la Nación? ¿El Senado? El Senado. ¿Quién más participa? Se elige por medio de una terna, pero no estoy segura si la coloca el presidente. Una terna del presidente. ¿Alguien más? No todos al tiempo. Doctor, procurador es elegido por el Senado de la República y por una terna de candidatos propuesta por la Corte Suprema. Por la Corte Suprema. ¿Y el presidente no tiene injerencia en eso? Sí, señor, claro, y el presidente, como lo mencionó el compañero. Entonces, ¿quién elige al procurador? Todos los que han nombrado la Corte Suprema, el Consejo de Estado, va el presidente. El presidente es el que lo elige. El Senado con la terna y el Consejo de Estado. Recuerden, es una terna que la presenta el presidente, otra terna la presenta la Corte Suprema y otra el Consejo de Estado. Y lo elige el Senado de la República en plenaria, de acuerdo a esa terna que presenta completamente estos tres entidades: el Ejecutivo, el Ejecutivo, que es el presidente de la República,
el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. Esos son los que tienen esa facultad de la elección. Bien, que aquí lo encontramos en el artículo 276. Nos señala que el Procurador General de la Nación será elegido por el Senado para un periodo de 4 años, en terna integrada por candidatos del presidente, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. De acuerdo con este artículo, el Procurador General de la Nación es elegido por el Senado. Sobra aclarar que este funcionario no es elegido por voto popular. El Senado es el responsable de su elección, además de tener la facultad de hacer leyes y modificar la Constitución. El Senado elige el procurador de esa terna conformada por candidatos que proponen estos 3 entes, el Ejecutivo a través del presidente, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Sin embargo, para nadie es un secreto que al desarrollar esta elección siempre se va a ver permeada por temas políticos. Yo considero para mí que el legislador del 91 se equivocó un poco al dejar en manos del Senado de la elección de ciertas personas importantes o de ciertos cargos importantes en la nación. Como ustedes se han podido dar cuenta, tenemos un Senado que a veces da un poco de vergüenza, pues con lo que ustedes han visto y ha venido aconteciéndose en estos últimos tiempos. ¿Qué funciones tiene el Procurador General de la Nación? Por regla general, la Procuraduría tiene 3 funciones importantes. La garantía de los derechos fundamentales. 2, el control disciplinario de los servidores públicos. Y 3, la preservación del orden jurídico. ¿Dónde vemos eso establecido? Lo vemos establecido en el artículo 277 y 278 de la Constitución Política de Colombia. Ahí vemos cómo el Procurador General o sus delegados o delegatarios cumplen con estas funciones importantes. Son 10 funciones importantes que vemos allí en la normativa constitucional. La primera de ellas, vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos. Es decir, que una tarea importante del procurador es verificar que se cumpla la Constitución, que se cumpla la ley, que se cumplan las decisiones judiciales y los actos administrativos. Por eso, hoy en día vemos o escuchamos muchas veces a colegas que dicen, no, es que ese proceso no avanza. Y la gente le dice, métale a Procuraduría. ¿Sí? Es presentar esa queja ante la Procuraduría para que la Procuraduría, como órgano de control, pueda desarrollar la protección de la ley, de la jurisprudencia y de cada una de las actuaciones procesales que pueda estar desarrollándose en medio de un proceso sin importar su jurisdicción. Tienen toda una facultad completa de hacer esa labor de organismo de control. Proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad con el auxilio del defensor del pueblo. Por eso, como lo dijimos anteriormente, tenemos esa distinción importante de que estos dos órganos de control, Procuraduría y Contraloría, Defensoría del Pueblo, deben ir de la mano, van de la mano juntos. Se ayudan entre ellos porque cumplen con esa función de ministerio público. 3. Defender los intereses de la sociedad. 4. Defender los intereses colectivos, en especial el ambiente. Por eso vemos, ustedes se van a dar cuenta que en la estructura de la Procuraduría, que no la vamos a ahondar acá, sino que ya les tocará a ustedes en el desarrollo de su avance profesional, se van a dar cuenta que existen diferentes procuradurías que tienen una función especial. Procuraduría para temas administrativos, Procuraduría Ambiental y Agraria, Procuraduría de Familia, ¿sí? Todas tienen una función importante para la protección de esos derechos colectivos e intereses colectivos. Velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas. ¿En cabeza de quién podemos nosotros ver que existe una función administrativa? Por ejemplo, eso ya lo vimos cuando vimos el Ejecutivo y las diferentes ramas.
¿quién me dice qué entidad puede cumplir una función administrativa? ¿La Contraloría? No, no, porque la Contraloría es un órgano de control. La Procuraduría, al aplicar esta quinta función, tiene que ver con entes que cumplen funciones administrativas. Bueno, las gobernaciones de los departamentos, por ejemplo. Sí, sí, pueden ser. ¿Qué otras? ¿Un hospital, doctor? Un hospital, sí. La superintendencia, no lo olviden. Los ministerios. Algunos ministerios, sí. La DIAN. Ujú. Entonces hay muchas entidades que vemos en el desarrollo de cómo está compuesto el Ejecutivo. Hay varias entidades que cumplen funciones administrativas. También la Procuraduría cumple con ello. Regálame un minuto, por favor. No se le escucha, doctor. Pidió que le regalaran un minuto. Sí, les pedí un minuto. Ay, qué pena, yo no escuché. No se preocupen. Estaba distraída. Bien, entonces, si nos damos cuenta, esas son funciones importantes de la Procuraduría. 6. Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular. Quiero aquí hacer énfasis en algo. En la numeral sexta del 277, miren que nos dice que inclusive las de elección popular. Sí, por eso ustedes deben conocer de pronto, recomendado para que lo puedan leer, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de las decisiones de la Procuraduría cuando sanciona a personas elegidas por voto popular. ¿Sí? Hay un caso muy sonado que es el caso el caso Petro, se llama. El caso de Gustavo Petro, el actual presidente, cuando fue alcalde de Bogotá. Es un caso muy sonado y ahí da unas órdenes específicas la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque Colombia hace parte de ese bloque de derecho transnacional y ahí le da unas órdenes a la Procuraduría, de no meterse, inmiscuirse en sancionar a personas electas por voto popular. Pero es donde viene esa duda importante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto que está en la Constitución? Si debe ejercer esa vigilancia, debe ejercer ese control sobre inclusive las de elección popular, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Se cumple, no se cumple? Y hay muchos doctrinantes y hay muchos conceptos que unos están a favor, otros están en contra, pero finalmente la Constitución Política de Colombia le dejó inmersa esa función a la Procuraduría General de la Nación. Entonces, para que lo tengan ahí presente, de pronto que puedan echarle una leidita el domingo después de misa a esa sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y puedan conocer qué fue lo que pasó. También dice que ejercer preferentemente el poder disciplinario, adelantar investigaciones correspondientes e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley. 7. Intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales. Entonces, por esa razón, el ejemplo que les planteaba hace un momento, nosotros podemos pedirle a la Procuraduría que intervenga en un proceso porque necesito que se proteja completamente y se dé defensa al orden jurídico y a los derechos y garantías fundamentales. La Procuraduría cumple con esa función importante. 8. Rendir anualmente informe de su gestión al Congreso, eso lo hace el procurador. Exigir a los funcionarios públicos y a los particulares la información que considere necesaria. 10. Las demás que determine la ley.
¿Listo? Para el cumplimiento de sus funciones, la Procuraduría tendrá atribuciones de policía judicial y podrá interponer acciones que considere necesarias. Entonces tiene un campo de acción amplio para poder ejercer el control público, el control sobre todos los entes gubernamentales, ¿sí? De pronto es un poco demorado, pero sí es bueno que cuando ustedes puedan ver en medio de sus procesos que se está viendo afectación a la garantía de derechos fundamentales, que no se está preservando el orden jurídico, usen la Constitución y usen la Procuraduría como ese medio importante para el cumplimiento de cada una de esas labores. En el artículo 278, como lo vemos acá, allí encontramos ya las funciones específicas del Procurador General de la Nación, ¿sí? Porque él tiene diferentes procuradurías regionales y cada una cumple con unas funciones importantes. En el artículo 278 encontramos ya completamente todas las funciones directas del Procurador General de la Nación. En la primera nos dice la normativa que desvincular del cargo previa audiencia y mediante decisión motiva al funcionario público que incurra en alguna de las siguientes faltas: infringir de manera manifiesta la Constitución o la ley, derivar evidente o indebido provecho patrimonial en ejercicio de su cargo, obstaculizar en forma grave las investigaciones que realiza la Procuraduría o una autoridad administrativa y jurisdiccional, obrar de manifiesta negligencia en la investigación y sanción de faltas disciplinarias, o denuncia de los hechos punibles que tenga conocimiento en razón a su ejercicio del cargo. Emitir conceptos de procesos disciplinarios, presentar proyectos de ley sobre materia relativa a su competencia, exhortar al Congreso para que expida leyes que aseguren la promoción y el ejercicio de protección, rendir conceptos en procesos de control de constitucionalidad. Por eso a veces lo citan y cuando ustedes leen jurisprudencia de la Corte Constitucional ven que a veces aparece un título Concepto Procuraduría General de la Nación. En esa función debe hacerlo el Procurador General de la Nación. Nombrar, remover y de conformidad con la ley los funcionarios y empleados de su dependencia. Entonces, todas estas funciones son importantes para que sean desarrolladas a través de el Procurador General de la Nación. ¿Listo, mis queridos? Bien, esas son las funciones entonces de el Procurador General de la Nación establecidas en la norma. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, doctor. ¿Es obligatoria la presencia del Ministerio Público en el nuevo sistema de oralidad, independientemente del área civil, laboral, penal? En materia civil, en la jurisdicción ordinaria, en materia civil, tenemos todavía un sistema mixto. Sistema mixto hace referencia a oral, escrito y oral en materia civil. En materia civil no participa el Ministerio Público, salvo en procesos de familia, cuando se ven inmersos menores allí en caso de que los padres no puedan ejercer, no haya entre los padres la oportunidad de llegar a un acuerdo para la defensa de los derechos del menor, se nombra, debe estar o el defensor del pueblo o el procurador de familia, salvo en esos casos. En los demás casos, ya para que participe el Ministerio Público, la Procuraduría o la Defensoría del Pueblo, ya es obligatorio en materia penal. En la mayoría de los procesos de materia penal aparece el Ministerio Público. ¿Listo? Ok, gracias. Bien, la Defensoría del Pueblo.
El defensor del pueblo hace parte del Ministerio Público. La función principal de este funcionario es la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos. Esa es la forma en que más desarrolla su labor. Cuando vemos nosotros el artículo 280 de la Constitución, nos habla allí de los agentes del Ministerio Público y dice que tendrán las mismas calidades, categorías, remuneración, derechos y prestaciones de los magistrados y jueces de mayor jerarquía ante quienes ejerzan el cargo. ¿Sí? Se discrepa de varias cosas con el tema de que tendrán los mismos derechos y prestaciones y remuneración, porque no todos los defensores públicos que hacen parte de la Defensoría del Pueblo ganan igual que un magistrado, a excepción del defensor del pueblo a nivel nacional y del Procurador General de la Nación, que cumplen esa función completamente diferente. Perdón. ¿Cómo se elige al defensor del pueblo? Este funcionario entonces es elegido por el Poder Legislativo. La elección está a cargo de la Cámara de Representantes. Al igual que el Senado, la Cámara también tiene una función electoral y esa función pues la tiene para elegir al defensor del pueblo. La Cámara lo elige con una terna que es presentada por el presidente para un periodo de 4 años. En esta sí tiene plena injerencia única y exclusivamente el presidente de la República. Listo, conforme al artículo 281 de la Constitución. Funciones del defensor del pueblo. Las encontramos en el artículo 282. Entonces, ¿qué nos dice la normativa constitucional? El defensor del pueblo velará por la promoción y el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos y deberá ejercer las siguientes funciones. Primera, orientar e instruir a los habitantes del territorio nacional y a los colombianos en el exterior en el ejercicio y defensa de sus derechos ante las autoridades competentes o entidades de carácter privado. Divulgar los derechos humanos y recomendar las políticas para su enseñanza. Invocar el derecho del habeas corpus e interponer tutelas sin perjuicio del derecho que asiste a los interesados. Organizar y dirigir la defensoría pública en los términos que señala la ley. Interponer acciones populares en asuntos relacionados con su competencia. Presentar proyectos de ley sobre materias relativas a su competencia. Rendir informes al Congreso sobre el cumplimiento de sus funciones y las demás que determine la ley. ¿Cuál es la problemática fuerte que se tiene con la Defensoría del Pueblo? Que la Defensoría del Pueblo debe cumplir con una función importante que va ligada a todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, ¿sí? Y cuando hace referencia a los derechos humanos, pues hay una problemática porque son muy pocos los defensores, ¿sí? Recuerden que la Defensoría es como esa labor fundamental de proteger los derechos humanos de las personas que no tienen cómo pagar un abogado. ¿Sí? Entonces, por eso en materia penal, la Defensoría cumple una labor importante, nombran un defensor penal, ¿sí? En diferentes áreas hay. ¿Y qué sucede? Que un solo defensor público en materia penal, por ejemplo, para delitos sexuales, debe tener en su poder o manejar más o menos entre 500 a 1000 procesos él solo. ¿Sí? Dependiendo de la jurisdicción donde se encuentre. Si miramos la ciudad de Tunja, aquí en Tunja hay más o menos 2 o 3 personas, 2 o 3 abogados que manejan todo este tipo de delitos para manejar más o menos 2.000, 200, 2.000, de entre 2.000 a 3.000 procesos, solo en Tunja. El trabajo es muy arduo, muy complicado, es muy fuerte, es muy pesado, es muy grueso, ¿sí? Esto debería robustecerse porque todos deberían cumplir con esa función. Además que si nos damos cuenta en estas funciones que les acabo de leer,
podemos ver que se debe completamente cumplir con una labor importante y es ejercer o dirigir la Defensoría Pública, proteger los derechos que tiene esa persona en medio de cualquier delito. Y ahí es donde se opaca un poco el tema, porque es mucho trabajo para una sola persona. ¿Listo? Entonces, es una labor importante que desarrolla la Defensoría del Pueblo. Hay defensores para familia, para tema penal, para tema agrario, para tema administrativo y tema civil, pero es muy amplio el trabajo, entonces es bastante complicado y más de acuerdo a las territoriales. Por ejemplo, para Boyacá tenemos un solo defensor en materia de delitos de infancia y adolescencia. Y es muchísimos los que se dan. ¿Listo? Bien, Contraloría General de la República. La diferencia entre la Procuraduría General y la Contraloría de la República consiste en que la primera cuida personas y la segunda cuida bienes y recursos. Entonces, la Procuraduría cumple con la protección de personas y la Contraloría protege lo que conocemos como la parte económica. Igual como la Procuraduría, la Contraloría no hace parte de ninguna de las ramas del poder público, cumple con una función especial que es estar en medio de la protección de los recursos públicos. ¿Quién elige al Contralor? El artículo 267 de nuestra Constitución nos establece cómo se desarrolla esa elección del Contralor de la República. Entonces, el artículo 267 nos dice que la Contraloría ejercerá control fiscal como una función que debe ejecutar y desarrollar. Debe vigilar la gestión fiscal de la administración y de los particulares o de entidades que manejen fondos o bienes de la nación. Ese control se ejercerá en forma posterior y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y principios que establezca la ley. Sin embargo, podrá autorizar que en casos especiales la vigilancia se realice por empresas privadas en Colombia, escogidas por concurso público de méritos y contratadas con previo concepto del Consejo de Estado. Esta parte del artículo que les acabo de señalar no se usa mucho en Colombia, no se ha definido ni se ha contratado una empresa privada para que ejerza un control sobre los bienes y recursos públicos. La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y resultados. La Contraloría es una entidad de carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal. No tendrá funciones administrativas distintas de las inherentes a su propia organización. El Contralor de la República será elegido por el Congreso en pleno, por la mayoría absoluta, en el primer mes de sus sesiones para un periodo igual al del presidente de la República, es decir, 4 años, de donde se saca de la lista de elegibles conformada por convocatoria pública con base en lo dispuesto en el artículo 126 de la Constitución y no podrá ser reelegido ni continuar en ejercicio de sus funciones al vencimiento del término por el cual fue elegido. ¿Listo? Solo el Congreso puede admitir la renuncia del procurador y proveer las faltas absolutas o temporales para el cargo. Para ser elegido Contralor de la República, se requiere ser colombiano, de nacimiento y en ejercicio de la ciudadanía, tener más de 35 años de edad, tener título universitario o haber sido profesor universitario durante un tiempo no menor de 5 años y acreditar las calidades adicionales que exija la ley. ¿Quién no puede ser Contralor? No podrá ser elegido Contralor de la República
quien se haya o haya sido miembro del Congreso u ocupado cargo público alguno del orden nacional, salvo la docencia, en el año inmediatamente anterior a la elección. Tampoco podrá ser elegido quien haya sido condenado a pena de prisión por delitos comunes. En ningún caso podrá intervenir en la postulación o elección del Contralor personas que se hallen dentro del 4º grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, respecto de los candidatos. Es decir, que si se presenta un candidato y es familiar de algún senador, de algún representante de la Cámara, debe declararse impedido. Listo. El artículo 268. Entonces nos dice cuáles son esas funciones del Contralor de la República, que son bastantes y son muy importantes para la protección de los recursos públicos que manejan los entes territoriales, los servidores públicos y en algún caso los particulares que contrataron con el Estado. Tendrá las siguientes funciones: prescribir los métodos y formas de rendir cuenta a los responsables del manejo de fondos o bienes de la nación, revisar y fenecer cuentas que lleven los responsables del erario y determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía, llevar un registro de la deuda pública de la nación, exigir informes de su gestión fiscal a los empleados oficiales de cualquier orden o toda persona de toda entidad pública o privada que administre fondos de la nación, establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, conceptuar calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades, presentar al Congreso de la República un informe mensual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente, promover ante las autoridades competentes, aportando pruebas respectivas, investigaciones penales, disciplinarias contra quienes hayan causado perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado, presentar proyectos de ley en régimen de control fiscal y organización de la Contraloría, proveer mediante concurso público los méritos de su dependencia, por eso vimos hace poco que salió un concurso para la Contraloría, presentar informes al Congreso, dictar normas generales para armonizar el control fiscal y las demás que determine la ley. Estos procesos de la Contraloría, que finalmente lo que buscan es la protección de los recursos públicos, pues se vuelven básicamente en sanciones que realmente no tienen razón de ser. Además que los procesos internos que se rigen por todo el tema disciplinario para una sanción pecuniaria que desarrolla la Contraloría son bastante dispendiosos, largos y extensos que duran años. De todos estos tipos de estos procesos que a veces se llevan tanto en la Contraloría General de la República o en la Contraloría Municipal o Departamental, muchas veces esos casos llegan a consultorio jurídico. Ustedes en un futuro van a tener que hacer la representación de algún exfuncionario público que manejaba recursos y que esos recursos que manejaba no le dieron la destinación importante o hay alguna denuncia o queja y la Contraloría inició la investigación respectiva para lograr determinar qué sucedió con esos recursos. Y se van a encontrar ustedes, mis queridos y futuros colegas, con situaciones donde un ex servidor público que trabajó en alguna de las entidades, que fue secretario de tránsito o que fue un agente de tránsito que llevaba muchos años y que lo sacaron, pero hay proceso en la Contraloría por desviación de recursos, bueno, muchas cosas, y se van a dar cuenta que allí ustedes van a ver procesos del año 2000, del año 2005, que a la fecha la Contraloría municipal o departamental no ha logrado dar fin porque son bastante dispendiosos, ¿sí? Porque todo eso hace que
la Contraloría en esa función de control que desarrolla sobre los servidores públicos, a veces no se acelere, se cumpla de forma rápida, ¿sí? Y se llegue a encontrar un responsable en los recursos. Entonces ahí por eso, como vemos en las funciones, dice que podrá iniciar procesos penales, pero pues primero hay que determinar la responsabilidad fiscal para luego iniciar un proceso penal. ¿Y qué pasa? Que muchas veces en ese proceso de responsabilidad fiscal terminan sancionando a un exfuncionario que estuvo en ese cargo hace 10 años y ya ahorita pues le dicen que tiene que pagar una multa de tanto dinero y resulta que en esos 10 años la persona o quebró o se insolventó y no hay un resarcimiento a ese daño que causó en la desviación de los recursos o en la mala administración de los recursos. Entonces, si nos damos cuenta, y ustedes lo van a evidenciar cuando lleguen a consultorio jurídico, que a pesar que la norma es taxativa, la norma es rígida, es tajante, pero en estos tipos de casos y de procesos de la Contraloría en responsabilidad fiscal son bastante extensos, despaciosos o no son céleres, y ahí es donde va a ser un poco complicado y difícil de cumplir. Bien. Claro está ahí, mis queridos. Sí, doctor. Sí, señor. Sí, señor. Digamos que es como, sería el caso, por ejemplo, de los 70.000 millones de la señora Abudinem, Sí, pero por ejemplo. el problema ahí es que no se sabe si la investigación se lo llevaron más por tema penal, ¿no? Directamente. Me imagino que debe existir algún proceso de responsabilidad fiscal, porque esa es la labor del procedimiento fiscal. Por eso el artículo 71 nos señala que los resultados de indagaciones preliminares adelantadas por la Contraloría tendrán valor probatorio ante la Fiscalía y el juez competente. Sí, por esa razón, primero, muchos se van por esta línea para poder tener la solidez probatoria. En medio del proceso penal no se vaya a caer por la desviación de recursos. ¿Sí? Por eso vemos que el déficit fiscal en Colombia es muy alto, ¿sí? Porque es muy complicado demostrar que realmente sucedió, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes miran a fondo el tema de los 70.000 millones, el contrato lo incumplió fue la persona que lo firmó, que estando presa ya, Emilio Tapia, que fue el ejecutor de ese contrato. Entonces ahí es donde uno mira tantas cosas que es lo que pasa. Entonces el dinero se desapareció porque no se ejecutó. ¿Sí? Ahí esa parte fiscal es bastante complicada y compleja. Luisa. Bueno, profe, teniendo en cuenta lo que su merced nos está comentando, pues de que es muy, o sea, muy lento los procesos, que es muy difícil comprobar esas situaciones y eso genera pues que haya un déficit fiscal grande y pues la corrupción prácticamente esté impune. ¿No hay alguna manera o algún procedimiento o cómo sería tal vez como para modificar pues esas funciones, ¿no? O sea, como para una manera de buscar de que de verdad la Contraloría tuviera dientes para, pues para sancionar, ¿sí? Porque pues debido a esa inoperancia es que siempre los corruptos hacen lo que quieren y no pasa nada. Sí, es que es muy complicado. Claro que ahorita pues ya todo ha cambiado, ¿no? Ya los medios probatorios son mucho más fáciles, mucho más sencillos de probar. Si por ejemplo miren el caso de todo el tema de la unidad de gestión del riesgo. Entonces, pues ubicaron por teléfonos la ubicación de las personas, cuánto dinero entregaron, a quién le entregaron. Finalmente la Corte pues empezó a hacer todo su trabajo por ser funcionarios públicos, dio las órdenes, la Fiscalía inició los procesos porque se pudo lograr determinar que existía un delito, una comisión de un delito. La materia probatoria es mucho más sencilla, pero en estos casos de responsabilidad fiscal es muy complicado.
¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, puede llegar a salir una contratación, ¿sí? Sale el municipio Macondo, dice voy a sacar una licitación para que se presenten oferentes para la contratación y compra de impresoras. ¿Sí? Entonces solicitan que sean impresoras de cierto tipo, cierta calidad, y se presentan 5 personas. Sí, pero entonces, ¿qué pasa? Que en esos tipos de licitaciones todo ya viene amarrado. Entonces, yo solicito cierto cumplimiento conforme a la ley 80 y a la ley de contratación estatal, ciertos requisitos. Y puede ser que de los 5, uno solo lo pueda llegar a cumplir, ¿sí? Que sucede muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Que esa empresa que sí cumple con los requisitos que me exige la ley para la contratación estatal, entonces me hace una oferta, hace la oferta, que es lo que se viene desarrollando en lo último de contratación estatal, hace la oferta y en esa oferta dice, mire, yo le tengo estas impresoras con estas calidades, valen a 1.000.000 de pesos. Pero en realidad el precio es elevado, alzado e inflado. Y la impresora no vale 1.000.000, vale 300.000. Y oh sorpresa, se le adjudicó porque cumple con los requisitos, ¿sí? Entonces, todo lo hacen bajo la normativa legal. El problema es lograr determinar realmente cómo se da cumplimiento a cada uno de los requisitos y en ese orden, pues saber cómo voy a lograr desarrollar y tener en cuenta que se desvíe el recurso. ¿Sí? No, pero es que yo me presenté y ahí está la oferta y ese es el precio. Ahí están las facturas, está lo uno y lo otro. Entonces, alguien denuncia eso y la Contraloría inicia su indagación y ahí es donde queda eso en stand-by porque empiezan a pedir documentación a un lado, llaman al uno, interrogan al otro y eso dura años ahí. Entonces es mucho más complicado en tema de control fiscal. Debe desarrollarse una transformación en el tema porque si uno mira las estadísticas de los funcionarios públicos que llevaron detrimento patrimonial, es con muy poco el que ha sido sancionado por responsabilidad fiscalmente. Por eso cuando uno se presenta a algún cargo, entonces le dicen a uno, aporte el certificado de la Contraloría, que no esté inmerso en un proceso de responsabilidad fiscal. William. Gracias, doctor. Doctor, cuando un funcionario comete irregularidades, ellos son también investigados desde el punto de vista disciplinario. ¿Eso lo realiza o esta función la realiza la Contraloría o la Procuraduría? La Procuraduría. Okay. En tema disciplinario siempre es la Procuraduría. Como lo vimos ahorita en una de sus funciones, cumple con esa tarea disciplinaria. La Contraloría determina responsabilidad respecto del patrimonio. Sí, por eso decíamos ahorita por acá arriba, acá fue. ¿Dónde está? Bueno, por aquí arriba había una diapositiva que les dije. Era esta. No, acá. Entonces nos dice, la diferencia entre la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría es que la primera cuida a las personas y la segunda los recursos. Ahí es donde yo puedo ser servidor público y puedo tener una falta grave porque no cumplí con mis funciones, claro que sí. ¿Quién me investiga? La Procuraduría. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí? La duda la tenía ahí en ese aspecto, porque sí, se hizo énfasis sobre que la Procuraduría vigilaba toda la parte monetaria, la parte pecuniaria. Pero entonces la duda que se me generó es cuando un funcionario pues comete esas irregularidades, específicamente a la persona, ¿no?
Y a la función. Claro, a la persona y a la función. Ya si la falta que comete incluye recursos, pero también cosas disciplinarias, pues ambas van a tener que desarrollar su trabajo y su labor desde la Contraloría y desde la Procuraduría. Ambas deberían verse ahí inmersas, ¿no? Yo puedo ser un funcionario público que manejo recursos, ¿sí? Disciplinariamente hice una falta conforme a la normativa, pues la Procuraduría inicia para sancionarme disciplinariamente. Pero resulta que también tenía bajo mi control en esa función que estaba desarrollando recursos públicos, erario público, pues la Contraloría va a determinar si soy un responsable fiscal por una malversación de los recursos. Entonces, ambas pueden llegar a verse inmersas, pero la una se va a encargar de lo disciplinario y la otra de lo pecuniario, de lo económico. Ok, e independientemente toda la parte penal, ¿no? Que pues obviamente es... Correcto, independientemente de la parte penal. Sí, porque hay delitos que puede cometer el servidor público, ¿no? Como la colusión, como el peculado, Apropiación, sí, señor. el prevaricato, sí, ya depende, ya, o sea, ustedes que están aquí en esta noche, en esta sala, y que quieren ser servidores públicos, o algunos son servidores públicos, saben que ser servidor público tiene una responsabilidad alta y grande, ¿no? Quieren dañar su tarjeta profesional, pues sean servidores públicos de la línea de la corrupción y se van a dar cuenta que es bastante complicado. Casos muy sonados, por ejemplo, el caso del fiscal anticorrupción, cuando empezó todo el tema anticorrupción. Giovanni Moreno, si no estoy mal, el apellido Moreno, que contó el tema del cartel de la toga. Magistrados inmersos en el tema del cartel de la toga, este fiscal anticorrupción entregando dineros, arreglando procesos en Estados Unidos, lo grabaron, todo, sancionado por Procuraduría por un lado y por el otro, y ahorita está ejerciendo ya como abogado litigante. Entonces, pues, tiene su sanción, pero igual sigue ejerciendo sus funciones. Bien. La Auditoría General de la República. Este es un organismo de vigilancia de la gestión fiscal dotado de autonomía jurídica, administrativa, contractual y presupuestal, el cual está a cargo del Auditor General de la Nación, conforme al artículo 274 de la Constitución Política de Colombia. Entonces, ¿qué nos dice el 274? La vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría General de la República se ejercerá por un auditor elegido para periodos de 2 años por el Consejo de Estado, de terna enviada por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿qué es lo que hace la Auditoría General de la Nación? Desarrolla la vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría de la República y las demás Contralorías territoriales. Decir que la Contraloría ejerce un control sobre los funcionarios y públicos y servidores públicos del Estado, pero a la Contraloría tiene uno más alto, que es la auditoría. La auditoría estará encima de la Contraloría General de la República. Por eso es muy poco sonada, muy poco se escucha, pero es un ente de control que está sobre la Contraloría General de la República. El auditor general será elegido por el Consejo de Estado de terna enviada por la Corte Suprema, siguiendo los principios de transparencia, publicidad, objetividad, ciudadanía, y por un periodo de 4 años. ¿Qué funciones cumple el Auditor General de la República? Son bastantes. Aquí las quise poner todas porque es interesante lo que las funciones que tiene. Las funciones del auditor están consagradas en el Decreto Ley 272 del año 2000.
Determinar políticas, estrategias, planes, programas y proyectos a cabal cumplimiento de la vigilancia de la gestión fiscal y el adecuado funcionamiento administrativo de la Auditoría General de la República con base en autonomía administrativa, jurídica, contractual y presupuestal. Prescribir métodos y la forma en que son vigilados, de que sus vigilados deben rendir las cuentas. Promover acciones pertinentes para resolver conflictos de competencia que susciten entre las entidades sujetas a vigilancia. Recomendar al Contralor General de la República y al Gobierno Nacional reformas legales para el régimen de control fiscal. Solicitar con carácter obligatorio información relevante sobre las funciones de las entidades sometidas a su vigilancia. Presentar informes sobre el ejercicio de su gestión a la Corte Suprema y al Consejo de Estado cada año. Certificar la gestión de resultados de las entidades sometidas a su vigilancia. Promover ante autoridades competentes aportando pruebas respectivas, investigaciones penales, disciplinarias contra los funcionarios o exfuncionarios de las entidades vigiladas. Constituirse por sí mismo o por intermedio de abogado en representación de los intereses de la nación como sujeto procesal dentro de los procesos penales que adelanten contra funcionarios o funcionarios de las entidades sometidas a su vigilancia. Llevar la representación legal de la Auditoría General de la República. Establecer responsabilidad que se derive de la gestión fiscal para imponer sanciones pecuniarias del caso. Ejercer control y vigilancia, asignar dependencias y funcionarios de la Auditoría General de la República, adoptar una planta personal a la entidad de acuerdo a la viabilidad presupuestal por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Bueno, ahí están, son todas estas funciones que son básicamente 20 funciones que desarrolla la Auditoría General de la República. Entonces, si nos damos cuenta, estos órganos de control cumplen una función relevante e importante en medio de la estructura del Estado y en medio de la estructura que el constituyente dejó establecido en nuestra Constitución Política de Colombia. ¿Y que se hace necesario? Claro que sí. Que de pronto no sean efectivas, como todo falla, y más en Colombia, pues tenemos esa distinción. Entonces, para lo que decía Luisa, ¿qué propuestas podríamos hacer? Y ahí es donde es la labor que tienen ustedes como futuros colegas, y es poder desarrollar nuevas leyes, reformas que puedan dar solución a tantos vacíos normativos que tenemos, ¿sí? Claro, se necesitan procesos de control fiscal importantes porque duran mucho tiempo y realmente no se va a dar con la función importante de con el desarrollo de cada uno. Listo. Acá. Bien. Entonces, es necesario poder generar desde lo que viene sucediendo para Colombia un cambio en muchas cosas, y más en ese tema del control fiscal que pues está tan vacío normativamente. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? No, señor. Bien. Entonces, hasta ahí tenemos todo el desarrollo de la estructura del Estado, todo el desarrollo de las ramas del poder público, la parte histórica. ¿Listo? Vamos a entrarnos ahora un poco ya en un tema que cambia totalmente, que es todo lo que tiene que ver con los derechos y sus garantías, y la importancia de los derechos fundamentales. Hay diferentes tipos de derechos que tenemos. Por esa razón, entonces, tenemos acá que la importancia del derecho, que es uno de los temas muy importantes y que deben ser de objeto de estudio
en esta electiva, y es que en medio de esa constitución y formación de la formación nuestra, y desde el colegio y desde todo lo que hemos conocido, hemos escuchado hablar de diferentes tipos de derecho que debería ser una asignatura obligatoria y que a veces ni se habla sobre la temática de los derechos y garantías que tenemos. Siempre nos hablan de derechos, pero se nos olvidan los deberes. Y en ese orden de ideas, la Constitución Política de Colombia, que es esa base constitucional importante, pues tiene diferentes derechos importantes para el desarrollo de esa parte. ¿Listo? Hay derechos fundamentales, hay derechos colectivos, hay diferentes tipos de derecho. Por lo tanto, ustedes que son tan juiciosos, vamos por favor a averiguar a qué hace referencia esos derechos que son de primera generación, que creo que ya les había dicho en algún momento esa tarea, no sé si a ustedes. Hay derechos de primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación, quinta generación y sexta generación. ¿Listo? Entonces, ahí que están en esta noche, van a googlear, son las 7:48, y en 15 minutos retomamos para que me digan qué encontraron respecto de y por qué razón se denominan así estos derechos de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta generación. ¿Les parece? Bueno, sí, señor. Listo, es decir, retomamos a las 8 nuevamente, para que averigüen y vayan anotando ahí. ¿Listo?